Muchas gracias. Vamos a escuchar las palabras de Maduro y del otro presidente. Hay dos presidentes en este momento, uno que ha tomado el poder de manera inconstitucional y un presidente interino, Guaidó, sobre la situación en Venezuela. Venezuela quiere paz. Venezuela necesita paz. Y para garantizar la paz tenemos que prepararnos. Nadie respeta a los débiles, a los cobardes, a los traidores. Nadie. En este mundo se respeta a los valientes, a los corajudos. Se respeta el poder. Y tenemos que hacer respetar el poder de la nación venezolana con el poder militar. El poder militar de la nación. Soldado de la patria de Venezuela, hoy te doy una orden. No dispares al pueblo de Venezuela. No dispares a los que de manera clara, constitucional, han salido a defender a tu familia, a tu pueblo, a tu trabajo, a tu sustento. Vieron el día de hoy cómo, a pesar de la áspera relación que hemos llevado con las Fuerzas Armadas durante años, hoy fuimos a tenderle la mano. Hoy vimos cómo algunos oficiales, ordenados por supuesto, incluso deshicieron esta ley de amnistía. Lo que no se puede deshacer es la intención y voluntad de un pueblo por perdonar y por reencontrarse. Queremos entender mejor la posición de Estados Unidos, las divisiones internas dentro de Estados Unidos en relación a Venezuela. Y estamos entonces con Joaquín Arguindegui. Gracias, Joaquín, por estar aquí. Joaquín es director del Observatorio Político John Fitzgerald Kennedy y asesor legislativo en cuestiones internacionales. Joaquín, ¿qué grado de consenso hay en Estados Unidos respecto del apoyo a la presidencia interina de Guaidó y la condena al régimen de Maduro? En términos del apoyo a Guaidó desde un punto de vista de diplomacia, desde el punto de vista de apoyo público, es casi unánime, diría unánime. Desde el punto de vista de apoyo militar, eso es una conversación enteramente distinta y dependiendo a quién le creas dentro de Washington, hay ciertas como teorías alternativas alrededor de lo que a Trump le gustaría hacer o lo que la administración Trump en general le gustaría hacer, no son necesariamente lo mismo. Te leo unas palabras del asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, el fin de semana, el domingo, que dijo que la Casa Blanca adoptará una, comillas, respuesta significativa si percibe violencia e intimidación contra la oposición en Venezuela o el personal diplomático estadounidense en Caracas. ¿Qué significa respuesta significativa en el lenguaje de John Bolton y de Donald Trump? Si hubiera realmente un ataque a los diplomáticos, creo que Estados Unidos estaría obligado a tomar una acción militar de algún estilo. A los diplomáticos también habla de la oposición, algún tipo de intimidación a la oposición. Si es a la oposición, ya hemos tenido este tipo de conversación antes y digamos, Trump ha hecho estas declaraciones antes, o miembros de su gabinete la han hecho antes. ¿Respecto de Venezuela o respecto de otros conflictos? Según parte de lo que ha informado Axios, si mal no recuerdo, que es un medio estadounidense, a Trump se le presentó un organigrama en base a las respuestas posibles de Estados Unidos a diferentes como transgresiones del régimen venezolano, como lo que sería, digamos, la ruptura total del imperio de la ley, matar opositores, cosas que el gobierno venezolano ha hecho. Las respuestas que iban acorde a cada nivel de transgresión ya digamos, quedaron en el olvido porque la respuesta final a lo que sería la situación en la cual estamos ahora era un embargo petrolero, el cual todavía no ha ocurrido, todavía estamos bastante lejos de eso, por lo menos. Estamos lejos, hablamos con nuestro corresponsal en Venezuela y decía que el próximo paso definitivamente no creía en una intervención estadounidense, dice no doy $1 por esa idea, pero sí que el próximo paso era un embargo petrolero. ¿Cuán cerca crees que estás? ¿Vos no lo ves tan cerca? Según lo que publicó Axios hace poco, la administración no está dando señales de que le interesaría eso, más que nada por cuestiones domésticas. Es algo que desestabilizaría el precio de la gasolina en Estados Unidos y sería bastante problemático para Trump en un momento en el cual tampoco es particularmente popular. Bueno, no lo ha sido a lo largo de toda su presidencia, pero esto es un punto, digamos, bajo dentro de una serie de puntos bajos. Claro. Se ha discutido mucho sobre la presencia y los intereses comerciales y económicos de Estados Unidos en Venezuela. Una de las interpretaciones dicen que la condena tan decidida por parte de Donald Trump a el gobierno de Maduro tiene que ver con esos intereses y no con una defensa de la democracia. ¿Cómo es tu
mirada sobre eso. Uno de los chistes es que Trump por fin ha encontrado un dictador que no le gusta, digamos, en comparación a todos. Muy buen los chiste. Sí, no es una cruzada humanitaria como tal vez al parte de la administración le gustaría enmarcar la cuestión. Sí es tal vez una puja por mantener los intereses rusos y chinos de alguna forma al límite en Venezuela, que no avancen desde ciertos lados. Y sí, mantener la presencia de Estados Unidos en la región y marcar que hay ciertas cosas que no son aceptables en una cuestión hemisférica, digamos. Más allá de eso, sí, Trump es una persona que ha tomado decisiones impulsivas en otros momentos, más recientemente con Siria, llegó a la renuncia de su secretario de Defensa. No es una situación imposible la del embargo petrolero, de ninguna forma estoy diciendo eso, pero por ahora las señales no están de que estén interesados en ir por ese camino. Otro análisis decía que las empresas americanas que tienen intereses petroleros en Venezuela les prefieren el statu quo. El cambio de régimen no está tan claro que les convenga. ¿Hay algo de eso? Hay bastante de eso. Hay otra cuestión que es un poco más digamos, hipotética, por llamarlo de una forma, que es que, bueno, Citgo, la subsidiaria de Petróleos de Venezuela en Estados Unidos, tiene de alguna forma buenas relaciones con la Casa Blanca, le ha puesto una cantidad importante de dinero a la inauguración de Trump. Es algo que, digamos, Trump tal vez no le gusta discutir mucho. Diría que por lo menos por ahora el desinterés de parte de las petroleras está bien marcado con el desinterés de parte de otros digamos, grupos de interés que tienen acceso a la Casa Blanca y la vía militar, que tal vez uno se imagina como más digamos, del estilo de lo que llevó a la caída de Muammar Gaddafi, por ejemplo. Ese tipo de cosas no está en discusión en este momento, los ruidos no están saliendo de la Casa Blanca. Sí. Hubo unos tweets de Bernie Sanders, si los tenemos, no sé si podemos mostrarlos, los tenemos a mano, ahí están. El Bernie Sanders, los Estados Unidos, un tuit de 3 partes, ¿no? Los Estados Unidos deben apoyar la ley, las elecciones, el derecho a la libre determinación del pueblo venezolano, condenamos el uso de la violencia en contra de los quienes protestan y la supresión de disidentes, pero debemos aprender las lecciones del pasado y no meternos en los negocios y en los no meternos en los cambios, en los negocios y en el cambio de régimen o soportar o apoyar golpes de Estado, como lo hicimos en Chile, Guatemala, Brasil, los Estados Unidos y República Dominicana, ¿no? Sí. Dominican Republic, claro, República Dominicana. Los Estados Unidos tienen una larga historia de intervenciones inapropiadas en América Latina. No debemos seguir esa ruta. ¿Es una posición aislada la de Bernie Sanders? ¿Tiene eco en los partidos mayoritarios, en el republicano y en el demócrata? Dentro de la demócrata creo que tiene bastante resonancia. Tenés una buena porción, diría, del Partido Demócrata que cree que Estados Unidos tiene que cumplir un rol menos intervencionista con respecto a América Latina, o menos intervencionista en términos generales, sobre todo desde el lado bélico. Está bien enmarcado para lo que sería una primaria demócrata que está en marcha ya. Creo que es un mensaje acorde a las sensaciones del partido. Inclusive hay bastantes republicanos que están en contra de lo que sería el rol de Estados Unidos como policía del mundo. Claro. Creo que se vio de forma bastante marcada cuando Trump llevó a cabo un muy chiquito bombardeo en Siria, luego un ataque químico en 2017. Sí, el año pasado, me parece. No es, o sea, el deseo por parte de la población no es sin duda de una intervención inmediata, no hay nadie que lo esté reclamando así a los gritos, salvo por supuesto tal vez la comunidad venezolana en Estados Unidos, que tal vez lo vería con mayor interés. ¿La comunidad venezolana está reclamando una intervención directa de Estados Unidos en Venezuela? Imagino que es la gente que está más interesada en ese tipo de cosas. No es algo que de todas maneras haya tenido mucha prensa y imagino que tendrá el mismo nivel de fragmentación dentro de las diferentes alternativas posibles para Venezuela que tiene la oposición en Venezuela misma. Ahora, hay una contradicción entre el interés económico por sostener la relación de Venezuela medio como está entre Estados Unidos, Trump y las empresas americanas en Venezuela y la decisión de Estados Unidos de bloquear el uso de los dineros que Venezuela como Estado tiene en Venezuela y de habilitarle esas cuentas a la presidencia interina. Sí, eso diría que es una de las movidas más inteligentes que ha hecho la administración hasta ahora. Es algo que sigue como parte de un plan que venía de la era Obama de separar, aparte del liderazgo venezolano, de la cúpula venezolana, del liderazgo de Maduro, de Diosdado Cabello, de Padrino, de todos los demás.
Y creo que es acorde a la situación. Ese tipo de presiones son las que pueden funcionar y creo que el tipo de cosas que se refiere Sanders como intervención es algo que no tiene nada que ver con eso. Claro. Tal vez hay parte de la izquierda demócrata que piensa que realmente esto es un golpe por parte de Guaidó, Sí. algo que no tiene mucho respaldo en la realidad, o mejor dicho, ningún respaldo en la realidad. Pero sí les interesa que Estados Unidos cumpla un rol dentro de una orquesta de países en los cuales tal vez países como Colombia, o Brasil o Argentina pueden jugar un rol mucho más importante de lo que podría jugar un país con tantos problemas, por llamarlo de alguna manera, de relaciones públicas con América Latina como sería Estados Unidos. Dos últimas preguntas. ¿Cuál es la mirada de Alexandria Ocasio-Cortez, que es esta nueva estrella, joven estrella rutilante de la Casa de la Cámara de Representantes en Estados Unidos? Ocasio-Cortez, si mal no recuerdo, la única respuesta que ha dado todo el problema hasta ahora, no leí nada acerca de ella los últimos 2 días, dio una respuesta de un párrafo no muy convincente como oposición. Se podía notar que no había pensado mucho sobre el asunto. No ha dado una respuesta muy elaborada al respecto. Imagino que siendo del mismo... de la misma ala política de la que es Bernie Sanders, no se va a distanciar mucho de ese mensaje. Hay personas que sí se han distanciado un poco. La nueva representante Ilhan Omar, que es una representante demócrata, sí se pronunció fuertemente en contra de cualquier tipo de intervención de Estados Unidos y llamó a Guaidó, las cuestiones que rodean a Guaidó como una especie de intentona de golpe. Bien. Ahora, lo que es curioso es cómo otra vez América Latina entra en el panorama mundial a partir de Venezuela, irrumpe como problema renovado, cuando había estado bastante olvidado en los últimos años, ¿no? Depende cómo uno lo considere. El muro, en cierto sentido, es con respecto a América Latina. Está bien, pero el resto de América Latina... diría que sí. Sudamérica, por ejemplo, podemos mencionar como que sí. En los debates presidenciales de 2016, honestamente no recuerdo si se haya mencionado América Latina, Sudamérica en general. Claro. Sí, tal vez Venezuela es una forma no muy feliz de llegar al pensamiento del estadounidense promedio. Una cosa que sí fue notable, de todas maneras, es que en el periodo inicial de toda esta crisis, la cobertura por parte de los medios argentinos y latinoamericanos fue mucho más grande y mucho más importante de lo que fue en los Estados Unidos. En Estados Unidos, tanta atención a la crisis en términos originales no se le dio y sigue siendo como una noticia un tanto secundaria dentro de lo que se está discutiendo en Estados Unidos ahora. Última precisión que te pido, Joaquín. ¿Dirías que Estados Unidos está más interesado en América del Sur no tanto por la calidad democrática, sino por el peligro que implica la presencia de China y Rusia en estos países? Ahora mismo sí. Han habido otras presidencias que han tenido más objetivos un poco más elaborados que esos, un poquito más importantes. Suscribo creo que es la teoría de Andrés Malamud, el politólogo, de que sí, hay una puja entre China y Estados Unidos en América Latina, pero Estados Unidos simplemente lo que hace es retirarse de unos lugares y China avanza, pero no es digamos, por llamarlo de una forma, una guerra fría entre ambos por América Latina. Es más bien una especie de cambio de la guardia en algunos lugares, por llamarlo de alguna forma. Muchísimas gracias, Joaquín, por este análisis. Nos vamos ahora a otro tema.